En una era distante en el Medio Oriente, el reino de Israel estaba experimentando un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Este era el legado de David, un rey guerrero cuyas victorias y devoción a Dios habían asegurado las fronteras de Israel contra sus enemigos y enriquecido sus tesoros. Pero como todas las cosas bajo el sol, el tiempo de David llegó a su fin, abriendo paso a un nuevo capítulo en la historia de este pueblo. La historia de Salomón, un rey cuyo sincero deseo de sabiduría sentó las bases sobre las cuales se construiría su reinado. Su viaje nos recuerda que, en momentos de elección, el valor de la sabiduría supera con creces el de las riquezas materiales o las conquistas fugaces. Es una lección atemporal que resuena a través de los siglos, invitándonos a buscar sobre todo lo que verdaderamente importa. El rey no observó cómo Salomón enfrentaba este desafío no con armas o poder, sino con la herramienta más potente a su disposición, la sabiduría. En un movimiento audaz y revelador, propuso dividir al bebé vivo en dos, dando la mitad a cada mujer, una solución terrible que impactó a todos los presentes. Sin embargo, la verdadera intención de Salomón no era la división del inocente, sino revelar la verdad oculta en lo más profundo del corazón humano. Frente a esta sentencia drástica, la verdadera madre, impulsada por el amor incondicional, suplicó al rey que perdonara la vida del niño, prefiriendo verlo en manos de la otra mujer que presenciar su muerte. La otra mujer, por otro lado, estuvo de acuerdo con el plan del rey, revelando así la ausencia de un vínculo maternal. Con la sabiduría de Salomón firmemente establecida a los ojos de su pueblo, su reinado entró en una era de esplendor sin precedentes. La manifestación de esta sabiduría no se limitó a la resolución de disputas judiciales. Impregnó cada aspecto de su gobierno, llevando prosperidad y estabilidad a Israel. Dos pilares destacan durante este periodo: la construcción del templo en Jerusalén y la expansión económica y política del reino. El sueño de David de construir un hogar permanente para el Arca del Pacto, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo, fue realizado por Salomón. La construcción del templo no fue solo un impresionante logro arquitectónico, sino también un acto profundamente espiritual, marcando la centralidad de la fe y la adoración en Israel. Este gran proyecto no solo consolidó la importancia de Jerusalén como el corazón espiritual de la nación, sino que también demostró la profunda devoción de Salomón a Dios, cumpliendo la promesa hecha a su padre, David. Paralelo a los esfuerzos espirituales, Salomón emprendió una serie de iniciativas para fortalecer la economía y las relaciones políticas de Israel. Su reinado estuvo marcado por la prudente gestión de los recursos naturales y humanos, estimulando el comercio, la agricultura y las artes. A través de alianzas estratégicas y diplomacia astuta, Salomón expandió las fronteras comerciales de Israel, estableciendo relaciones con reinos distantes, como la reina de Saba, quien vino a presenciar su sabiduría y la prosperidad de su reino. Estas acciones no solo enriquecieron el tesoro nacional, sino que también promovieron la paz con las naciones vecinas, creando una red de alianzas políticas que protegieron a Israel y fomentaron un ambiente propicio para el florecimiento cultural y científico. La sabiduría de Salomón, por lo tanto, se manifestó no solo en palabras y juicios, sino también en la capacidad de crear una sociedad estable, próspera y respetada entre las naciones. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón es un testimonio del poder de la sabiduría divina cuando se aplica a la gobernanza de un pueblo. La construcción del templo y la expansión económica y política reflejan los múltiples aspectos de la sabiduría de Salomón, que supo equilibrar las necesidades espirituales y materiales de su nación. Estos logros no solo fortalecieron a Israel en su tiempo, sino que también dejaron un legado duradero que continúa inspirando admiración y respeto miles de años después. En una era distante en el Medio Oriente, el reino de Israel estaba experimentando un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Este era el legado de David, un rey guerrero cuyas victorias y devoción a Dios habían asegurado las fronteras de Israel contra sus enemigos y enriquecido sus tesoros. Pero como todas las cosas bajo el sol, el tiempo de David llegó a su fin, abriendo paso a un nuevo capítulo en la historia de este pueblo. La historia de Salomón, un rey cuyo sincero deseo de sabiduría sentó las bases sobre las cuales se construiría su reinado.
Su viaje nos recuerda que, en momentos de elección, el valor de la sabiduría supera con creces el de las riquezas materiales o las conquistas fugaces. Es una lección atemporal que resuena a través de los siglos, invitándonos a buscar sobre todo lo que verdaderamente importa. El rey no observó cómo Salomón enfrentaba este desafío no con armas o poder, sino con la herramienta más potente a su disposición, la sabiduría. En un movimiento audaz y revelador, propuso dividir al bebé vivo en dos, dando la mitad a cada mujer, una solución terrible que impactó a todos los presentes. Sin embargo, la verdadera intención de Salomón no era la división del inocente, sino revelar la verdad oculta en lo más profundo del corazón humano. Frente a esta sentencia drástica, la verdadera madre, impulsada por el amor incondicional, suplicó al rey que perdonara la vida del niño, prefiriendo verlo en manos de la otra mujer que presenciar su muerte. La otra mujer, por otro lado, estuvo de acuerdo con el plan del rey, revelando así la ausencia de un vínculo maternal. Con la sabiduría de Salomón firmemente establecida a los ojos de su pueblo, su reinado entró en una era de esplendor sin precedentes. La manifestación de esta sabiduría no se limitó a la resolución de disputas judiciales. Impregnó cada aspecto de su gobierno, llevando prosperidad y estabilidad a Israel. Dos pilares destacan durante este periodo: la construcción del templo en Jerusalén y la expansión económica y política del reino. El sueño de David de construir un hogar permanente para el Arca del Pacto, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo, fue realizado por Salomón. La construcción del templo no fue solo un impresionante logro arquitectónico, sino también un acto profundamente espiritual, marcando la centralidad de la fe y la adoración en Israel. Este gran proyecto no solo consolidó la importancia de Jerusalén como el corazón espiritual de la nación, sino que también demostró la profunda devoción de Salomón a Dios, cumpliendo la promesa hecha a su padre, David. Paralelo a los esfuerzos espirituales, Salomón emprendió una serie de iniciativas para fortalecer la economía y las relaciones políticas de Israel. Su reinado estuvo marcado por la prudente gestión de los recursos naturales y humanos, estimulando el comercio, la agricultura y las artes. A través de alianzas estratégicas y diplomacia astuta, Salomón expandió las fronteras comerciales de Israel, estableciendo relaciones con reinos distantes, como la reina de Saba, quien vino a presenciar su sabiduría y la prosperidad de su reino. Estas acciones no solo enriquecieron el tesoro nacional, sino que también promovieron la paz con las naciones vecinas, creando una red de alianzas políticas que protegieron a Israel y fomentaron un ambiente propicio para el florecimiento cultural y científico. La sabiduría de Salomón, por lo tanto, se manifestó no solo en palabras y juicios, sino también en la capacidad de crear una sociedad estable, próspera y respetada entre las naciones. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón es un testimonio del poder de la sabiduría divina cuando se aplica a la gobernanza de un pueblo. La construcción del templo y la expansión económica y política reflejan los múltiples aspectos de la sabiduría de Salomón, que supo equilibrar las necesidades espirituales y materiales de su nación. Estos logros no solo fortalecieron a Israel en su tiempo, sino que también dejaron un legado duradero que continúa inspirando admiración y respeto miles de años después. La narrativa épica de Salomón nos enseña a reflexionar sobre el legado eterno de su sabiduría, un patrimonio que trasciende milenios, culturas y fronteras. El viaje de Salomón, marcado tanto por el esplendoroso ascenso como por la caída humana, sigue siendo un testimonio de la búsqueda incesante de la humanidad de la sabiduría, la verdad y el significado. Por lo tanto, las 10 valiosas lecciones que podemos aprender de Salomón para atraer la riqueza y la prosperidad son: buscar sabiduría y comprensión. La primera lección es priorizar la búsqueda de sabiduría y comprensión por encima de la riqueza material, ya que Salomón le pidió a Dios sabiduría antes que cualquier otra cosa, lo cual le fue concedido junto con riqueza y honor. Vivir con integridad. Conduzca su negocio y vida personal con integridad y honestidad. La sabiduría de Salomón enfatiza la importancia de la justicia y la rectitud. Gestionar con prudencia. Sea prudente en la administración de sus recursos.
La prudencia en la administración de la riqueza y los recursos es un principio clave para la prosperidad sostenible. Cultivar relaciones saludables. Construya y mantenga relaciones basadas en la justicia, el respeto y el amor por los demás. Salomón demostró la importancia de relaciones sabias y justas, tanto personal como profesionalmente. Practicar la generosidad. Sea generoso con los demás compartiendo sus bendiciones. La generosidad no solo beneficia al destinatario, sino que también abre caminos para más bendiciones en la vida del donante. Mantener el enfoque en la espiritualidad. No permita que la riqueza y los éxitos materiales desvíen su enfoque de la espiritualidad y su relación con Dios. Recuerde la desviación de Salomón y luche por mantener su corazón alineado con los principios divinos. Valorar el trabajo duro y la diligencia. Aplíquese diligentemente en sus esfuerzos y trabajo. La sabiduría salomónica reconoce el valor del trabajo duro y la diligencia como fundamentos para la prosperidad. Aprender de los errores. Use los errores, tanto los suyos como los de Salomón, como oportunidades de aprendizaje. Reconocer y aprender de los errores es un paso crucial para el crecimiento y la madurez. Buscar consejo sabio. Esté abierto a buscar y recibir consejos de personas sabias y experimentadas. Salomón, a pesar de su sabiduría, también se benefició del consejo y la guía de otros. Priorizar el reino de Dios alinea sus objetivos con los principios del reino de Dios. Jesús enseñó que al buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Estas lecciones, inspiradas en la vida y enseñanzas de Salomón, ofrecen una guía para vivir una vida de verdadera y significativa prosperidad, siempre alineada con los valores cristianos. La fascinación por la sabiduría de Salomón no se limita a la admiración por sus logros o la contemplación de sus fracasos. Radica en la profunda aplicabilidad de sus enseñanzas a la vida contemporánea. En una era definida por el cambio rápido e incertidumbre, los principios salomónicos de discernimiento, justicia, gestión prudente y temor reverente ante lo divino ofrecen un faro de estabilidad y dirección. Nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y los cambios sociales, los fundamentos de una vida bien vivida permanecen constantes. Al contemplar el legado de Salomón, estamos invitados a una profunda introspección sobre cómo sus enseñanzas pueden dar forma a nuestro presente e iluminar nuestro futuro. Como individuos, la búsqueda de la sabiduría nos desafía a mirar más allá de las superficialidades y priorizar lo que realmente es importante. Nos anima a reflexionar sobre nuestras elecciones, cultivar la integridad y buscar un propósito mayor que trascienda el egoísmo y la inmediatez. Colectivamente, los pasos de Salomón nos inspiran a construir sociedades más justas, prósperas y sabias. En momentos en que enfrentamos divisiones, injusticias y desafíos ambientales, los principios salomónicos de justicia, compasión y responsabilidad compartida señalan el camino hacia un futuro armonioso y sostenible. Nos invitan a trabajar juntos en busca de soluciones que honren la dignidad de cada persona y preserven la belleza y riqueza del mundo que compartimos. La historia de Salomón, con sus lecciones de luz y sombra, no es solo un relato del pasado. Es un espejo para nuestro tiempo y un mapa para el futuro. El legado eterno de su sabiduría nos llama a un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. Por lo tanto, que Dios en su infinita misericordia nos ilumine con su sabiduría divina para que podamos seguir los pasos de Salomón hacia una vida próspera según su voluntad.